Inteligencia. La inteligencia es una constante de interacción activa entre las capacidades heredadas y las experiencias ambientales cuyo resultado capacita al individuo a adquirir conocimientos. Teorías de la inteligencia. Primera, teoría de los dos factores de Spearman. Charles Spearman pensaba que la inteligencia estaba compuesta por un factor G y varios factores S. El factor G era considerado como la capacidad intelectual heredada que influye en la ejecución en general, y los factores S son responsables de las diferencias entre la puntuación de diferentes tareas. Segundo, habilidades mentales primarias de Thurston. L. Thurston identificó 7 factores diferentes: la fluidez verbal, la comprensión verbal, aptitud espacial, rapidez perceptiva, razonamiento inductivo, aptitud numérica y memoria. Tercera, teoría de la estructura del intelecto de Guilford. J. P. Guilford creó un modelo de inteligencia tridimensional y de estructura cúbica formado por unos 150 factores diferentes. Estos factores independientes están formados por la influencia de las operaciones, contenidos y productos. El concepto de inteligencia fluida y cristalizada. D.R. B. Cartel y J. L. Hort proponen que dos tipos de inteligencia. La fluida se usa para descubrir las relaciones entre dos elementos u conceptos distintos. Cristalizada incluye la capacidad de utilizar un cuerpo acumulado de información general para adquirir o emitir juicios y resolver problemas. Enfoque del procesamiento de la información de Sternberger. Robert Sternberger creó una teoría donde señala la existencia de pasos de cómo procesamos la información. El primero, codificación, es identificar y recuperar la información de la memoria de corto plazo. Segundo, inferencia, relación que puede encontrarse con dos términos. Tercero, configuración de un mapa cognitivo de las relaciones, es la relación entre la situación previa y la presente. Cuarto, aplicación. Quinto, justificación. Y 6, es donde das la respuesta que consideras mejor. En la teoría de Sternberger tenemos componentes de la inteligencia, los cuales son los pasos anteriores a la resolución de un problema, y los metacomponentes, pasos que se recorren cuando se ha decidido cómo resolver un problema. Visión histórica de la medida de la inteligencia. Las primeras pruebas de inteligencia fueron preparadas por médicos franceses e hicieron hincapié en la capacidad verbal. En el siglo XIX, Sir Francis Galton, convencido de que la inteligencia se hereda, trasladó su convicción de que un alto grado de discriminación sensorial era la clave de la inteligencia, basados en la barra de Galton. Chase McQueen en 1890 acudió el test mental y desarrolló pruebas fáciles de administrar. Elaboración de las pruebas de inteligencia. Binet elaboró su prueba buscando un gran número de reactivos relacionados con la eficiencia cognitiva que distinguieran a niños de diversas edades, llamado cociente de inteligencia. Se basó en la suposición de que durante la niñez las habilidades intelectuales mejoran con la edad. Se expresa en términos para los cuales esa puntuación es el promedio. Binet llamó a esta puntuación la edad mental. Si tu edad mental era más alta que tu verdadera edad, entonces se te consideraba brillante. Si tu edad mental es menor que tu edad cronológica, entonces se considera que tu inteligencia es inferior. Eso es todo lo que una prueba de inteligencia contiene, una medida que compare tu desempeño con el desempeño de individuos de diferentes edades en reactivos que se cree que reflejan inteligencia. En realidad, el método de Binet para calcular el cociente de inteligencia de razón ya no se utiliza en las pruebas contemporáneas, que es basado en la razón entre la edad mental y la edad cronológica. La razón más importante es entender que el concepto de edad mental tiene varias limitaciones importantes. Se desarrolló una nueva aproximación a la medición de la habilidad intelectual llamada cociente de inteligencia de desviación, en una distribución normal. Significa que la mayoría de la gente obtendrá en la prueba la puntuación promedio. A medida que las puntuaciones se desvían del promedio en cualquier dirección, se vuelven progresivamente menos comunes. Las puntuaciones de C y de desviación funcionan muy bien para los adultos, también para los niños, pero las puntuaciones de estos tienen que compararse con diferentes distribuciones normales para cada grupo de edad. Características de las buenas pruebas de inteligencia. Estandarización. Aplicar una prueba de la misma manera a todos los individuos. Normas, estándares
usados como la base de la comparación para las puntuaciones en una prueba. Objetividad. Falta de subjetividad en las preguntas de una prueba de modo que se obtenga la misma puntuación independientemente de quién haga la calificación. Confiabilidad. Capacidad de una prueba para producir puntuaciones similares si la aplican en diferentes ocasiones a examinadores distintos. Validez. Grado en que una prueba mide lo que se supone que debe medir. Es importante entender que las pruebas de inteligencia general están limitadas para predecir el éxito en la escuela y en las ocupaciones complejas. Inteligencia táctica. Conocimiento y habilidades prácticas necesarias para enfrentar los problemas cotidianos que por lo regular no se enseñan en la escuela. Sternberg y Wagner desarrollaron una medida de inteligencia táctica que consiste en escenarios donde se describen situaciones relacionadas con el trabajo en áreas particulares. Se pide calificar la calidad de una serie de diferentes soluciones. Hay 3 maneras en que la inteligencia táctica se relaciona con la inteligencia general. Primero, en niveles muy bajos de inteligencia general es raro encontrar individuos con una inteligencia táctica altamente desarrollada. Segundo, es poco probable que las personas con limitada inteligencia general tengan éxito en áreas altamente complejas de conocimiento táctico. Tercero, es más probable que las personas con mayor inteligencia general tengan un buen conocimiento práctico a través de muchas áreas diferentes. Factores que contribuyen a las diferencias individuales en la inteligencia. CI de los gemelos genéticamente idénticos son más similares que las puntuaciones de los gemelos disigóticos. Hace poca diferencia si los gemelos monocigóticos crecieron en el mismo hogar o fueron adoptados y criados en hogares separados. En ambos casos, sus CI son muy parecidos. La herencia es uno de los factores más importantes en la determinación del CI. Sin embargo, el ambiente intelectual en que se cría un niño es también un factor importante. La exposición que tienen los niños al mundo de la inteligencia mediante las interacciones parece esencial para el desarrollo intelectual normal. Los niños desarrollan con mayor rapidez cuando son colocados en buenos hogares. Evidencia sugiere que es posible incrementar de manera intencional las puntuaciones de inteligencia enriqueciendo el ambiente intelectual de los niños. En un experimento normal se asignó al azar infantes de familias con bajos ingresos a un grupo de enriquecimiento ambiental. Consistía en educación temprana gratuita, acceso a una biblioteca y visitas de expertos en desarrollo infantil que enseñaban a los padres cómo proporcionar un cuidado infantil sensible y estimulante. El programa produjo consistentemente puntuaciones de inteligencia más altas. No obstante, las influencias benéficas del ambiente sobre las puntuaciones de las pruebas de inteligencia no se limitan a la niñez temprana. Estudios bien diseñados muestran que mayores cantidades de educación producen mejores puntuaciones de inteligencia cristalizada y fluida. De este modo, existe considerable evidencia de que tanto la herencia como la experiencia influyen en la inteligencia. La importancia de la inteligencia en la sociedad moderna. La correlación entre CI y éxito en la educación y las ocupaciones es casi tan alta como la correlación entre la estatura y el peso de la gente. ¿Por qué predice tan bien la inteligencia cómo nos irá en nuestro trabajo? Parecen haber 3 razones principales. Muchas ocupaciones solo están disponibles para personas con títulos, y es más probable que las personas con mayor inteligencia califiquen para la educación avanzada. Se requiere menos tiempo para capacitar a las personas con mayor inteligencia, a un alto nivel de conocimiento y habilidad laboral que las personas con niveles más bajos. Las personas con mayor inteligencia tienden a desempeñarse mejor en el trabajo complejo. Incluso en ocupaciones no profesionales, es más probable que la persona con niveles más altos de inteligencia sean ascendidas a trabajos más complejos que las personas con niveles más bajos de inteligencia. ¿Se está volviendo la gente más inteligente? James Flynn ha demostrado que las puntuaciones promedio en las pruebas de inteligencia se han incrementado por varias generaciones, conocidos como el efecto Flynn. Personas nacidas en años anteriores dieron una respuesta correcta a menos preguntas que las personas nacidas más recientemente. La evidencia más fuerte de cambios en la inteligencia fluida viene de la prueba de matrices progresivas de Raven. En esta prueba, la persona debe resolver una serie de problemas de matrices no verbales de dificultad creciente. ¿Qué significa? En realidad, cada generación ha sobrepasado tanto a la anterior en la amplia gama de competencias y habilidades cognitivas que llamamos inteligencia. Existen al menos 4 explicaciones posibles de por qué la inteligencia puede haberse elevado. Una es que la nutrición y la salud han mejorado considerablemente. En realidad, en los mismos países que muestran aumento en la inteligencia, las tasas de incremento en la estatura, peso y expectativa de vida promedio han sido casi idénticas a la tasa de incremento de las puntuaciones de inteligencia. También que las mujeres beben y fumen menos durante el embarazo. La nutrición y el tamaño del cuerpo tienen una correlación positiva con la inteligencia. Lo segundo sería los incrementos en los niveles de educación. Esto podría funcionar de 2 maneras, efectos indirectos a través de los padres de cada generación y efectos directos sobre cada generación de niños. Lo primero sería que hayan padres mejor educados
y que los niños estén siendo mejor educados. Lo tercero es que los niños nacidos en la última parte del siglo XX fueron estimulados y retados por un grado de complejidad ambiental que se desconocía en los 30. La televisión educativa, las computadoras, los juguetes y otras innovaciones. Lo cuarto, incrementos en las puntuaciones ocurrieron durante cambios de la vida de las personas afroamericanas. Efectos aparentemente benéficos del fin de la segregación oficial, aunque este probablemente es un factor general en Estados Unidos. Por otro lado, hay razones importantes por las que debemos ser cautos al concluir que han ocurrido incrementos genuinos en la inteligencia. Las puntuaciones de la prueba de inteligencia pudieron aumentar solo porque las personas nacidas recientemente están más familiarizadas con los reactivos de la prueba. Aunque no se ha elevado tan rápido como las puntuaciones de la prueba de inteligencia, las puntuaciones promedio obtenidas en la PCAT han aumentado a un ritmo constante desde que se aplicó por primera vez. Las diferencias raciales y étnicas influyen en la inteligencia y en el aprovechamiento, debido a las oportunidades de estudio que se les da a distintas personas, y las diferencias de alimentación debido a la posición económica en la que están diferentes tipos de razas. Las pruebas de inteligencia proporcionan uno de los principales criterios para diagnosticar el retardo mental. Para que un individuo se le considere retardado mental, debe tener un CI bajo, que causa déficits serios en las habilidades necesarias para la vida cotidiana. La línea usual de delimitación de CI es de 70 o menos. El retardo puede ser resultado de una amplia gama de condiciones como trastornos genéticos, trauma de nacimiento, infecciones maternas, consumo materno de alcohol y privación sensorial o materna al principio de la vida. En el otro extremo de la escala están los niños sobredotados. Ser sobredotado por lo regular se define en términos de puntuaciones elevadas de CI y altos niveles de creatividad. Lenguaje. El lenguaje es indispensable para las relaciones del humano. La lingüística es el estudio del lenguaje, y el lenguaje es un medio de comunicación a través de los sonidos o gestos, en el caso de los sordos. Expresan significados específicos organizados en determinadas reglas cada lenguaje. Una gramática. El conjunto de reglas que especifica sus tres componentes básicos: el sonido, el significado y la estructura. El fonema es la unidad mínima de sonido. El morfema es el elemento mínimo del habla. Durante los últimos años, los investigadores han encontrado ingeniosos sistemas para estudiar las habilidades lingüísticas de los niños. Los bebés con un chupón en la boca disminuyen su velocidad de succión cuando escuchan un sonido al que están habituados o acostumbrados, y aumentan esa velocidad cuando se les presenta un sonido nuevo. Otra manera reciente de medir la discriminación entre los diferentes sonidos es el análisis de las respuestas evocadas auditivas, REA. Habla prelingüística. Antes de que los bebés emitan la primera palabra propiamente dicha, articulan una gran variedad de sonidos en una secuencia ligada estrechamente con la edad cronológica. Primero lloran y el llanto adopta diferentes modelos, intensidades y tonos para indicar hambre, sueño, enfado o dolor. A la edad de 6 semanas arrullan, entre los 4 y 6 meses balbucean y durante la primera mitad del año escuchan los sonidos a su alrededor. Imitan estos sonidos por casualidad y luego se imitan a sí mismos. Habla lingüística. Las primeras palabras. El bebé pronuncia su primera palabra. Eso normalmente ocurre alrededor del año. Esta palabra puede ser simplemente una sílaba y puede tener una gran variedad de significados. Estas primeras palabras se llaman holofrases porque expresan un pensamiento completo en una única palabra. Teorías acerca de la adquisición del lenguaje. Las teorías principales para explicar la adquisición del lenguaje por parte de los niños analizan de distintas maneras las influencias relativas del ambiente y la herencia. Los teóricos del aprendizaje creen que es más fuerte el poder del ambiente. En cambio, los nativistas están más convencidos de la capacidad innata para aprender un lenguaje. Teorías acerca de la adquisición del lenguaje. Teorías del aprendizaje. De acuerdo con B.F. Skinner, aprendemos a través del refuerzo, la discriminación y la generalización. La teoría del aprendizaje social acentúa la importancia de la observación y la imitación, según Bandura Maurer. Teoría nativista. Los seres humanos tienen la capacidad innata para adquirir el lenguaje y aprenderlo a hablar, al igual
con la misma facilidad con la que pueden aprender a nadar. Noam Chomsky llama a esta habilidad innata para aprender a hablar el lenguaje como mecanismos de la adquisición del lenguaje. Mal. Lenguaje maternal. Si cuando le habla a un bebé o a un niño pequeño utiliza un lenguaje infantil y un tono de voz más elevado de lo normal, está hablando maternalmente. Es el pensamiento lo que estructura el lenguaje o el lenguaje es lo que estructura el pensamiento. La idea de que el lenguaje que usamos afecta nuestro modo de percibir y pensar se conoce como hipótesis de la relatividad lingüística o hipótesis Worfiana. Por su defensor más importante, Benjamin Lee Worf. Formación de conceptos bien definidos. Un concepto bien definido se puede especificar por un conjunto de características claras y discernibles. Por ejemplo, el color, el tamaño, la forma y la función. Conceptos mal definidos. En la vida real, sin embargo, dado que no podemos controlar las condiciones del mismo modo que en un laboratorio, casi todos los conceptos son mal definidos. En los conceptos más definidos, las características y las reglas que unen los elementos de una categoría nunca son evidentes. Tipificado. Algunos elementos parecen ser más típicos de un concepto que otros. Semejanzas de familia. Una manera de explicar el fenómeno de la tipicidad es a través de la teoría de las semejanzas de familia. Todos los miembros tienen por lo menos una característica en común con otros miembros. Categorías de nivel básico. Existe un nivel básico de abstracción a partir de la cual dividimos automáticamente las cosas en categorías. Podemos clasificar un objeto de muchas maneras. La solución de problemas es una actividad cognitiva dirigida a una meta. Puede ser rutinaria utilizando procedimientos que ya existen o creativa desarrollando nuevos procedimientos. Existen varias teorías sobre la resolución del problema. La teoría del aprendizaje se ocupa del proceso de ensayo-error en la solución del problema, que está bien expresado por los trabajos de Iván Palos, David Tarnas y Ronnie Tornay. Los teóricos de la Gestalt consideran el papel del discernimiento en la resolución de los problemas. Es la fijeza funcional o el exceso de confianza en viejos métodos para considerar y hacer las cosas de manera que nos impide pensar en nuevas posibilidades. Los enfoques del procesamiento de información. Los científicos han intentado describir la manera como los humanos resuelven los problemas para poder programar las computadoras para que utilicen procesos similares produciendo inteligencia artificial. Pasamos por 3 o 4 fases de la resolución de problemas. En el nivel de preparación debemos determinar exactamente cuál es el problema. En el nivel productivo observamos las posibilidades de soluciones. Hay 2 estrategias básicas de resolución, son los algoritmos y los heurísticos. En el nivel de evaluación debemos considerar si nuestra solución es la adecuada. Cuando se resuelve un problema en un momento de eliminación, la evolución es tan rápida que la persona o el animal ni siquiera se dan cuenta. Simplemente saben que han descubierto la solución. Aparecen 3 procesos intelectuales implicados en la resolución de problemas de discernimiento: la codificación selectiva, la combinación selectiva y la comparación selectiva. La capacidad para resolver el problema de discernimiento está relacionada con el CI, pero no son la misma cosa. La creatividad es la capacidad para ver las cosas bajo una perspectiva nueva y original, para ver problemas que nadie ha visto antes y luego descubrir nuevas soluciones originales y eficaces. Todos conocemos personas brillantes que van bien en los estudios o en el trabajo, pero muestran poca capacidad para mejorar su calidad de vida. Estas personas son inteligentes pero no creativas. También conocemos personas que realizan mal los textos y van muy bien apretadas en sus estudios, pero a quienes constantemente se les ocurren ideas originales. Estas personas tienen una elevada puntuación en creatividad, pero a pesar de su presente baja puntuación. A menudo estos 2 rasgos no van juntos. La gente creativa suele ser relativamente inteligente, pero a partir de un cierto nivel de un CI más elevado no pronostica mayor creatividad. Una manera de volverse más creativo es librarse de los bloqueos conceptuales, muros mentales que bloquean la habilidad del individuo para percibir un problema o conseguir su solución. Existen otros bloqueos como el emocional, miedo de parecer tono al decir y sugerir una idea poco corriente. El emocional como un tabú que hace que casi nadie piense en orinar un tubo para liberar una pelota de ping-pong que está atorada. El intelectual o expresivo como el uso del lenguaje inadecuado para resolver un problema.